Ok, muchachos, vamos a continuar. Los factores que determinan la diversidad genética son 5, los cuales vamos a estudiar el día de hoy. Primeramente tenemos la mutación, la migración, la recombinación, la selección y la deriva genética. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que les quede más claro a qué se refiere cada uno de ellos. La mutación ya la estudiamos en el capítulo anterior, donde veíamos que una mutación se va a presentar como un fenómeno repentino en uno o varios individuos de una población. Este cambio repentino puede ser a nivel de célula somática o a nivel de célula sexual. Si es en el caso de una célula sexual, vamos a tener que ese individuo puede transferir esa condición a su descendencia. Si la mutación es a nivel de célula somática, simplemente se da en esa generación y ya no se vuelve a presentar. Las mutaciones generalmente se representan por cambios atmosféricos, principalmente la radiación o excesos de temperatura, ya sea alta o baja, pueden causar alteraciones en la replicación del ADN y causar esas fallas que muchas veces vemos en campo. No sé si ustedes han observado en el caso del maíz, que muchas veces donde nace la panoja podemos tener un jilote, la presencia de un jilote, que es algo inusual. Es un cambio que se experimenta en ese individuo, provocado por algún agente climático. Inclusive también dentro del manejo agronómico podemos estar causando mutaciones cuando agregamos en exceso algún insecticida o algún herbicida. Entonces las mutaciones tienen bondades en algunos cultivos, no en todos. El caso de fresa es uno de ellos, donde sí se presenta una gran bondad, porque todas las plantas que se originan de una planta madre son idénticas, son clones a la madre. De tal manera que si yo quiero causar una variación para obtener un fenotipo diferente que me represente mejor calidad en la fresa o mayor productividad, se puede inducir una mutación desde el momento en que se va generando un estolón por algún agente mutagénico que puede ser un químico. Ok, la migración se refiere al movimiento del ADN, esos genes que están presentes en las células sexuales, que pueden moverse de un individuo a otro, en el caso de plantas que son alógamas, o inclusive de una población a otra. Esto aumenta, la migración de estos genes aumenta la diversidad genética de las poblaciones, pero también puede causar reducciones en los pares alélicos que nos van a dar origen a características deseadas. Por eso es que es importante, cuando tenemos una población muy productiva, pues tener lo más aislado que se pueda ese material para evitar que se mezcle con otro tipo de alelos que no sean adecuados o correctos para nuestra producción en esa zona donde nos encontramos. Bueno, la recombinación del ADN de los alelos que se segregan de un individuo u otro entre poblaciones, pues puede causar muchos beneficios. Este es el caso muy conocido que se da en la formación de híbridos. Ustedes saben que para formar un híbrido, pues requerimos de tener materiales netamente endogámicos, líneas puras. Esas líneas puras, ¿de dónde se derivan? Se derivan de materiales de alta variabilidad genética, poblaciones criollas. En este caso nos referimos a esos materiales que están poco mejorados y que tienen esa amplia variabilidad, de donde podemos elegir los genes que mejor nos convenga para generar un material más productivo. En este caso, cuando hacemos recombinaciones en el cultivo de frijol, puede ser otro de los ejemplos. Tenemos que hacer masculaciones, quitar los órganos sexuales masculinos en algunas plantas para inducir el arrastre de genes por medio del polen de manera manual. En el caso de maíz, pues por ser una planta alógama, simplemente se desespiga la hembra y el macho es quien poliniza o hace posible la fecundación. La selección es otro de los factores
relativamente sobresalientes sobre el equilibrio alélico que puede tener una población. La selección en un material puede darse a través de muchos años y mantenerse ese equilibrio alélico, pero cuando la selección no se hace de manera correcta, podemos causar endogamia o inclusive podemos causar que exista un desbalance, un desequilibrio en esos pares alélicos y afectar el rendimiento del cultivo. Esto sucede mucho con los productores de temporal que seleccionan su semilla. Si ustedes saben o lo han visto, los productores hacen la selección de su semilla cuando ya tenemos el montón de mazorcas en la bodega. Seleccionan las más bonitas, las más grandes, eliminan la parte de la punta, la parte basal de la mazorca y solamente se quedan con la semilla del medio. ¿Esto qué trae como consecuencia? Pues que cada año el criollo se vaya degradando, se vaya deteriorando genéticamente porque empieza a haber precisamente esas variaciones en los alelos que están en esa población. Si nosotros queremos mantener la población en equilibrio, pues lo que tenemos que hacer es una selección en campo. Tenemos que seleccionar aquellos individuos que queramos nosotros que se mantengan en la población y que la población siga teniendo ese potencial de rendimiento. Por eso es importante que la selección se haga de la manera correcta para no tener esas fallas en los mecanismos de recombinación genética. Otro de los factores que intervienen sobre ese equilibrio de las frecuencias alélicas es la deriva genética. La deriva genética se refiere a las fluctuaciones que existen en las frecuencias alélicas que pueden ocurrir por casualidad. La casualidad existe en los fenómenos naturales debido a que muchas veces hay alelos que no participan en la expresión de un fenotipo, de la característica de un fenotipo. ¿Esto cómo sucede? Vamos a observar este diagrama que nos muestra de manera muy representativa cómo a través de diferentes generaciones las proporciones alélicas van cambiando. Aquí vemos la proporción alélica para el primer alelo, que en este caso vendría siendo A minúscula, y la Q representa el par alélico para la A mayúscula. ¿Cómo van cambiando a través del tiempo? Debido a que estos pares alélicos en color rosa van desapareciendo a través de las recombinaciones que se dan año con año. Esto se debe precisamente a la endogamia que va ocurriendo, a que no participan todos los individuos de la población en la recombinación y se va perdiendo el equilibrio. De tal manera que en 4 o 5 ciclos ustedes pueden tener materiales con un desbalance total en las frecuencias alélicas, donde solamente se presenten alelos de este tipo, A minúscula, y probablemente esta característica esté ligada a una pérdida en el rendimiento, o a una mala adaptación, o a una condición netamente de poca habilidad para sobrevivir bajo condiciones de estrés, ya sea hídrica o de cualquier otro tipo de estrés. En el caso de suelos que son muy salinos, también puede estar afectando esa deriva. Entonces la deriva es una pérdida de alelos, y la pérdida de alelos en una población significa poca adaptabilidad, significa pérdida en rendimiento y significa también que vamos a tener materiales con gran cantidad de endogamia. Y ustedes saben que la endogamia está ligada a una uniformidad, que si pasa un evento catastrófico, pues las plantas no van a tener capacidad de sobrevivir. El tamaño de muestra o el tamaño de una población es importante para no cometer errores como los que estamos hablando. Generar endogamia. En una población debe de haber individuos con muchas características que le permitan a esa población sobrevivir, adaptarse, recombinarse para obtener alta productividad. El manejo de las poblaciones precisamente nos da eso,
el generar materiales que sean productivos pero que se adapten a diferentes condiciones, o sea, que se presente lo que conocemos nosotros en genética como plasticidad genética. Ok, el tamaño de muestra de una población debe de ser al menos de 100 individuos los que estén recombinándose, al menos. En algunos materiales, hablando de diferentes cultivos, tienen que ser hasta 500 individuos los que participan en esa población en la recombinación, para que por lo menos nosotros tengamos la confianza de que no va a haber una pérdida en el equilibrio alélico y que se mantenga la población con el mismo comportamiento a través de los diferentes ciclos de producción. Esto sucede mucho en frijol, cuando hay mucha migración o flujo genético. Si yo, por ejemplo, parto de una población de frijol Marcela, que ustedes saben que es un frijol rosado, y a través del tiempo yo no estoy permitiendo que exista una recombinación porque a lo mejor no hay insectos que generen ese movimiento o flujo genético, a través del tiempo voy a tener esa población ya contaminada. Es muy probable, porque no la tuve aislada o porque los individuos que yo coseché fueron muy poquitos y para el próximo ciclo la planta se va a enfermar, va a empezar a tener baja en el rendimiento, muchas plantas no se van a adaptar y se van a morir, muchas plantas se van a volver susceptibles a plagas o a enfermedades, etcétera, etcétera. Es importante entonces mantener una buena cantidad de individuos cuando queremos que la población se mantenga a través del tiempo. Y bueno, existen consecuencias cuando el tamaño de una población es baja. ¿Qué sucede? Pues primeramente que se presenta lo que ya habíamos comentado, la endogamia. La endogamia es uno de los factores pues no deseados en una población, cuando hablamos de una población. Cuando hablamos de hacer materiales híbridos, pues tenemos que recurrir a esta condición, a fijar los genes de interés. Pero en el caso de una población no. En el caso de una población queremos que exista gran diversidad de pares alélicos. Por eso es que la endogamia no es una buena característica y que esa característica se va a presentar por una población decreciente. Pocos individuos en esa población. La homocigosis es otra de ellas, es otra consecuencia. ¿Por qué? Porque se pierden alelos y entonces los materiales se vuelven estables y entonces esos materiales también se vuelven muy susceptibles a las condiciones atmosféricas, principalmente a la humedad. Si no hay humedad, los materiales fácilmente pueden llegar a morir. También empezamos a ver diferenciación en los tipos de planta en una población, cuando originalmente teníamos 2 o 3 tipos fenotípicamente de plantas. Al cabo de algunos años, cuando no mantenemos un buen tamaño de población, pues solamente vamos a observar un tipo o 2 tipos. Esto nos trae como consecuencia pues una deriva genética, una pérdida de alelos. Bueno, una de las consecuencias y que es la más grave es cuando tenemos pocos individuos que participan en esa recombinación genética, disminuye drásticamente los pares alélicos que intervienen para una característica y se forma un cuello de botella. Al formarse ese cuello de botella, se le denomina también que es un efecto fundador. El efecto fundador es cuando una población pierde totalmente el equilibrio alélico. Si ustedes observan aquí, hay círculos de color rojo cuando originalmente había rojos, azules y verdes. Esto es deriva genética totalmente y se carga hacia un solo tipo alélico, pero no sabemos si este par alélico nos va a dar buenas representaciones genéticas o inclusive va a estar ligado a una enfermedad o va a estar ligado a un problema de baja productividad o cualquier otro escenario.
que afecte los intereses del productor. Entonces es importante que ustedes consideren que los impactos de no tener suficientes individuos de una población en recombinación afectan notablemente el comportamiento de los materiales. Finalmente, este es el resumen y es lo que ustedes tuvieron que haber adquirido después de esta clase. Primeramente, adoptar y entender las definiciones básicas de la genética de poblaciones. Saber qué es una población, saber cómo interactúan los genes con el medio ambiente para que se presente la expresión en un fenotipo, las diferentes características que puede representar una planta. Saber que en el ADN hay diferentes locus, espacios donde hay alelos, y que esos alelos al combinarse representan diferencias fenotípicas en las plantas. Saber que los principios de Hardy-Weinberg nos hablan sobre el equilibrio alélico y cómo este puede afectar la productividad o puede afectar también el comportamiento de una población a través de diferentes generaciones. Y también saber cómo podemos calcular por medio de esos estadísticos que hablábamos, como la G cuadrada, cómo calcular esas frecuencias alélicas en un material, inclusive en laboratorio, e interpretar cómo se hace un corrido de gel por medio de electroforesis, que a lo mejor ustedes no van a hacer nunca en su vida eso, pero a nivel experimental es una de las pruebas que se utilizan mucho. Inclusive cuando nosotros queremos determinar qué tan contaminada está una población por transgenes, se puede hacer un barrido en gel por medio de electroforesis y determinar qué porcentaje de los criollos. Yo he visto por ahí 1 o 2 trabajos que hablan sobre la contaminación de criollos por genes de este tipo, transgénicos, y cómo es posible que a través del tiempo esos transgenes puedan estarse moviendo de un material criollo a otro y al final de cuentas contaminar todo el germoplasma de México. Y esto va a traer como consecuencia que las empresas como Monsanto puedan exigir una retribución económica por el estar utilizando esos genes que están en esos materiales criollos. Es importante también que ustedes sepan y que entiendan, que analicen cómo es que la mutación, la migración, la recombinación, la selección y la deriva genética afectan esas frecuencias alélicas de las poblaciones. Y bueno, al final de cuentas, este es un tema. Ahí vemos las literaturas que ustedes pueden consultar para ampliar más el contenido de esta clase. Este tema se profundiza más cuando se estudia el mejoramiento de plantas. Cuando se estudia el mejoramiento de plantas ya vemos poblaciones que tienen un sistema de reproducción, cuando hablamos de plantas alógamas o cuando son plantas autógamas. Vemos los sistemas de selección, como el sistema de selección recurrente, el sistema de selección masal. Vemos los sistemas de formación de familias y de poblaciones, familias de hermanos completos, de medios hermanos, familias de hermanos endogámicos. Vemos poblaciones formadas con criollos y cruzados con materiales mejorados o con materiales endogámicos, para la formación de variedades sintéticas, que también en clase les expliqué un poco cómo hacer un compuesto balanceado para formar una variedad sintética que sea adaptable y que tenga gran plasticidad para diferentes zonas de una región, y las bondades que tiene una variedad sintética. También hablábamos en algún momento de cómo se hace un mestizo. Pues bueno, todos esos temas se profundizan más en el caso de los que vayan a la especialidad de semillas, en la asignatura que se llama mejoramiento de plantas. Ok, muchachos, con esto damos por terminado el semestre.
de genética general. Espero que les haya gustado esta materia. Es una materia esencial para la formación de un ingeniero agrónomo. No sabemos dónde vamos a trabajar en un futuro. Si les toca trabajar en programas de mejoramiento en las empresas semilleras que abundan en el estado de Guanajuato, pues bueno, tratar de recordar un poquito los conocimientos y adaptarlos a las condiciones de cada empresa. Recuerden también que tienen una actividad pendiente. El ensayo que van a elaborar tiene que ser de las 2 clases que hemos tenido sobre este tema. No quiero que consulten y que corten y peguen información. El ensayo tiene que ser con sus palabras y debe contener mínimamente pues, los temas que abordamos en esta presentación. Ok, pues muchas gracias y nos vemos pronto.